Alumnos, buenas noches, ¿cómo están? Hola Eric, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos y a todas. ¿Se recuerdan que antes, bueno, tal vez no se acuerdan ustedes, pero antes decía uno a todos y era suficiente? Ahora ya se acostumbra a decir a todos, a todas. Niños, niñas. Solo en jóvenes, ¿no? Jóvenes. Vamos a tratar de avanzar la clase de hoy con el tema que tenemos previsto y al final, unos 10 minutos antes del final de la clase, vamos a hablar sobre el trabajo de zona para el la segunda unidad o segundo parcial. Entonces, aquí tengo ya los datos y vamos a hablar de eso ya. Lo pongo al final de la clase, tomando en cuenta que pues se van conectando poco a poco. Y pues los que no se conecten, igual ustedes me hacen favor de replicarlo. De igual forma lo voy a publicar en el grupo. Les quiero pedir disculpas aprovechando que no les he mandado notas, pero tuvimos un contratiempo ahí con Luis Ángel, que ustedes ya lo conocen, que es el que me apoya y me colabora en la cátedra. Y pues ya están. De hecho, lo único que estoy terminando es de pasar notas. Entonces, para que pasen su Semana Santa tranquilos o intranquilos, pero yo les mando sus notas. Bueno, y los 15 días que se me vencen el día viernes, entonces espero presentarlo en tiempo. Bueno, ya vamos avanzando. Los trámites de jurisdicción voluntaria judicial, pues están claramente establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, como ustedes lo conocen, que son los que nos sirven de base para los trámites de jurisdicción voluntaria por la vía notarial, que de hecho el Código Procesal Civil y Mercantil también regula la vía notarial, pero luego el 5477 vino a darnos los procedimientos que se pueden tramitar ante notario. Y la ventaja realmente, pues yo que lo conozco como litigante, como abogado y notario, les puedo decir que acudir a los tribunales es realmente un martirio, por denominarlo algo, porque hay una mora judicial exagerada en todas las ramas del derecho, en laboral, en constitucional, en penal, en civil. El litigio se necesita de mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha perseverancia. Y entonces, el acudir con un notario es facilitarle la vida al usuario, pero siempre y cuando el notario sea diligente, por supuesto. Porque si yo conozco casos donde hay procesos sucesorios donde dicen, mire, ¿y cómo va el caso de su proceso sucesorio? Ay, Lick, fíjese que todavía no ha salido, el licenciado primero se murió y no me resolvió nada, ahora lo está llevando el hijo y que no sé qué, que no sé cuándo, pero si no tenía por qué tardar tanto. Y sí, a veces los notarios también pecamos de irresponsables en algunos casos. Por supuesto, habrán excepciones, habrán casos donde sí la propia problemática del proceso, pues retrasa a veces un trámite, pero son excepciones. La mayoría de procesos deberían de llevarse rápido y el espíritu del 5477 es que todos estos procedimientos en jurisdicción voluntaria por la vía notarial sean expeditos, sean rápidos, a menos que haya un conflicto de intereses, pues que por supuesto si hay alguien que se opone al trámite voluntario, pues entonces ni modo, eso sí se va a tener que trasladar a un órgano jurisdiccional. Pero de lo contrario, pues tendría que por su naturaleza caminar expedito, ¿verdad? Caminar rápido.
por denominarlo de alguna manera. Uno de los trámites de jurisdicción voluntaria que es muy frecuente también, miren, hay algunos que no lo son tanto, pero yo les puedo decir, de repente, el que más se utiliza es el proceso sucesorio, pero de los otros que también son muy solicitados los notarios para tramitarlos son identificación de persona, que no es un trámite, ¿verdad? Ustedes ya saben que es una declaración jurada en escritura pública. Otro es el cambio de nombre, tal vez no tanto, yo creo que es más, por ejemplo, el asiento extemporáneo, pero principalmente la rectificación de partida de nacimiento. Ese es el que vamos a ver el día de hoy. Ese tiene dos tipos de trámite, cuando es un asiento extemporáneo o cuando es una rectificación de la partida de nacimiento. Y vamos a hablar con relación a sus antecedentes, a su base legal, a su trámite, y probablemente no nos va a dar tiempo de profundizar ya en la práctica de la elaboración de documentos, pero esa es una observación que quiero hacer de una vez. De hecho, ya lo había platicado con ustedes cuando iniciamos el curso. El curso consiste en 3 fases. La primera, conocer jurisdicción voluntaria. De hecho, ustedes ya recibieron procesal civil y en procesal civil tuvieron que ver los libros del Código Civil trasladados al procedimiento civil. Entonces ya ustedes recibieron derecho civil y derecho procesal civil. Adicionalmente a eso ya recibieron derecho notarial 1 y 2. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya los trámites que están regulados de jurisdicción voluntaria debieron haberlos visto ya. Y el faccionamiento, redacción y autorización de instrumentos notariales como las actas notariales también ya las vieron en derecho notarial 1 y 2. Entonces, ahorita ya debería de ser un poco más fácil. No obstante eso, vamos a practicar redacción, elaboración y redacción de instrumentos notariales en los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Recuerdan ustedes, estamos hablando de actas notariales, resoluciones notariales, notificaciones notariales, autos o resoluciones finales notariales, actas notariales de recepción de declaración de testigos, por ejemplo, o de otros medios de prueba, avisos, registro de la propiedad, registro de procesos sucesorios, elaboración de edictos o redacción de edictos. Esos son los instrumentos notariales que tendremos que manejar en su redacción. Entonces, regreso nuevamente a lo que estaba hablando. Tenemos que conocer qué es jurisdicción voluntaria. Tenemos que saber cuáles son los trámites que se pueden realizar ante notario en la jurisdicción voluntaria, principalmente los que están regulados en el 5477 del Congreso de la República. Y tercero, redactar. Saber redactar un acta notarial de requerimiento de cualquiera de los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Saber redactar una resolución de trámite en cualquiera de los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Saber las técnicas de cómo redactar un acta notarial de inventario en el proceso sucesorio, o cómo es el contenido de un dictamen de la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, cómo elaborar un expediente notarial en jurisdicción voluntaria para que cuando pase a Procuraduría General de la Nación sea aceptado para su trámite y que se obtenga un dictamen favorable. O sea, todas esas técnicas, pero insisto, no estamos empezando de cero. Yo estoy hablando con alumnos que ya aprobaron Derecho Notarial 1 y 2, que ya aprobaron Derecho Civil, que ya aprobaron Derecho Procesal Civil y Mercantil, y por ende, pues ya ahorita ya es únicamente de conocer y mejorar la técnica de redacción de instrumentos notariales. Entonces, el día de hoy, miércoles 25 de marzo del año 2026, vamos a ver todavía uno de los procedimientos que probablemente es de los que más
demanda tienen para los notarios en jurisdicción voluntaria. Y luego la otra semana es Semana Santa. La siguiente semana, el 6 de abril, se reactivan o reinician las clases. Vamos a tener clases esa semana de abril, el 6 y el 8. Y la siguiente ya vienen los segundos exámenes parciales. Los exámenes parciales de nosotros seguramente como notariado lo dejan de último al hacer la programación. Entonces probablemente el examen de nosotros va a ser la última semana del mes de abril. Y luego regresamos en mayo a recibir clases, pero probablemente solo una semana, porque luego ya vienen los exámenes finales. Entonces estamos con cantidad de clases poquitas. Adicionalmente a eso, tenemos que entregar nuestro trabajo de zona porque pues se fue un compromiso de la cátedra de poder ver ya expedientes en la práctica, cómo se conforman, cómo se realizan, y para efectos de tener un mejor conocimiento. Por supuesto que ya esto se va a especializar, cada uno de ustedes se va a especializar ya en la práctica, pero sí es importante que se sepa a qué se mete uno, porque creo que es una irresponsabilidad, y no lo hablo por ustedes, lo hablo en general y principalmente para los profesionales del derecho. Es una irresponsabilidad que uno acepte un trabajo cuando no sabe ni siquiera qué va a hacer. Mire, Lick, ¿será que usted me puede hacer el trámite del proceso sucesorio intestado? Sí, con mucho gusto. ¿Y cuánto me va a cobrar? Pero el notario no tiene ni idea de qué es un proceso sucesorio intestado, ni sabe cómo, o tal vez solo sabe que es por medio de instrumentos notariales, pero nunca ha hecho algo, nunca ha hecho un trámite similar, y eso no es pecado, porque siempre va a haber una primera vez. Pero realmente la irresponsabilidad sería que el notario desconozca el trámite y que aún así se comprometa. Porque, mire, Licky, ¿en cuánto tiempo me sale ese proceso? En un mes se lo tengo terminado. Es imposible si solo un mes se necesitan para publicación de dictos. Entonces, es irresponsable cuando uno no conoce y ofrece lo que no conoce. Entonces, en el caso, pues, de que ustedes ya cuando ejerzan las profesiones, aunque estoy yéndome muy rápido para el futuro, pero ahorita tienen que terminar su curso, tienen que aprobar su curso, tienen que cursar Derecho Notarial 4 el otro semestre y cerrar su pensum, pensar en empezar a estudiar su privado, su tesis e ir avanzando. Pero la idea es que cuando ustedes tengan en un futuro, ya sea para sus exámenes técnico-profesionales, para su elaboración de tesis o ya en el ejercicio de las profesiones, puedan tener idea de cómo es más o menos un proceso en la vía de la jurisdicción voluntaria notarial. Ese es el objetivo de la cátedra, y espero pues que en la medida de lo posible pues podamos cumplir ese objetivo. Voy a hacer una presentación de el... ¿Está visible? Sí, Lick. Sí, licenciado. Vale, muchas gracias. Voy a tratar de no aburrirlos, de ser lo menos tedioso posible y lo más dinámico que se pueda. Bueno, hay un trámite dentro de la jurisdicción voluntaria que tiene que ver con las partidas de nacimiento. Para empezar, sabemos que nosotros, las personas individuales, nacemos a la vida jurídica a partir de que nacemos, y que nuestro nacimiento fue inscrito en el registro civil. Ahí nacemos ya como personas individuales jurídicas, ¿verdad? Y eso está regulado en el artículo 4 del Código Civil, donde dice que la persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres casados o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. En otras palabras, no significa que cuando una persona nace no tenga derechos. Por supuesto que tiene derechos. Si nuestra Constitución establece que se reconoce a la persona desde su concepción,
Entonces, nosotros tenemos somos un estado pro vida. O sea, por eso es que en Guatemala no está regulado ni aprobado el aborto, porque nuestra Constitución pues reconoce a la persona humana desde su concepción. Pero ya jurídicamente se le da ciertas facultades legales a partir del momento de su inscripción en el registro civil. Resulta que en la práctica hay casos de personas que no las inscriben en el registro civil. Yo no sé si ustedes han tenido conocimiento de algún caso, pues tal vez en la capital no se da mucho, pues porque ahora, por ejemplo, en los hospitales públicos, normalmente el Registro Nacional de las Personas pues tiene una sede, tiene una oficinita ahí en el hospital y pues de una vez se inscribe al niño cuando nace. En los hospitales privados, pues no necesariamente el RENAP tiene presencia, pero pues ya es la práctica, ya es de que el niño se tiene que inscribir en el registro civil. Pero recuérdense que Guatemala es un país de muchas culturas, muchos idiomas, de mucha pobreza y extrema pobreza, y hay lugares recónditos en el interior del país, en las montañas, hay gente que vive totalmente aislado de la civilización y muchos de ellos pues son personas sin instrucción o pues son personas analfabetas y pues hasta desconocen el tema de que al niño nacido pues hay que llevarlo a un registro civil. Eso en la práctica se llama subregistro, que son personas humanas que viven, que respiran, que comen, que crecen, pero que no están inscritos. O sea, registralmente no se encuentran todavía en el Registro Nacional de las Personas. A eso se le llama subregistro. Y por eso es que también existe el trámite en la jurisdicción voluntaria en relación a la omisión y rectificación de partidas de nacimiento. Creo que son dos trámites. Uno es cuando no está inscrita la persona y se le va a inscribir extemporáneamente. Hay casos de personas de 18, 20 años, 25 años que no están inscritos en el registro civil y hasta en ese momento pues tal vez se va a casar o de repente pues se tuvo ya relaciones con otra persona del sexo opuesto y pues se quieren casar o van a, digamos, a trasladarle el apellido a su hijo y resulta que no están inscritos en el registro civil, son parte del subregistro. Entonces, se necesita de que se le inscriba en el RENAP a una persona que ya tiene 18 o 20 años, que es un trámite poco común, pero sí existe. Entonces, esa omisión de inscripción o inscripción extemporánea de la partida de nacimiento es uno de los trámites que puede realizar el notario. Y la otra es rectificación de la partida de nacimiento, porque también puede ser que pues yo estoy inscrito y resulta que yo nunca me di cuenta que el nombre de mi mamá o el nombre de mi papá están errados o de repente mi lugar de nacimiento, mi fecha de nacimiento. La partida de nacimiento podría ser que pudiera tener un error. Entonces ahí se necesita un trámite de jurisdicción voluntaria que se denomina rectificación de partida de nacimiento. Bueno, entonces partiendo de que la persona se identifica con el nombre con el cual fue inscrito su nacimiento en el registro civil, artículo 4 del Código Civil. Y también se hace la observación que en el libro primero del Código Civil, en donde estaba regulado lo relativo al registro civil, de los artículos 369 al 437, fueron derogados por el artículo 103 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Fue el Registro Nacional de las Personas, es el nuevo registro civil. Las personas que ya tenemos alguna cantidad de años como su servidor, pues nosotros cuando nos inscribimos, cuando nuestro nacimiento fue inscrito en el registro civil, en ese tiempo no existía el RENAP. Entonces, a nosotros nos inscribían en el registro civil,
pero los registros civiles estaban a cargo de las municipalidades. Entonces, cada municipalidad, ya sea de cabecera departamental o de municipio, tenían su propio registro civil. Entonces, ese registro civil hacía el trámite de la inscripción de las personas, pues normalmente era de los niños recién nacidos que se les inscribía en el registro civil y pues y también seguramente hubo casos en los cuales personas que no eran necesariamente recién nacidos se les inscribía extemporáneamente en el registro civil. Y también probablemente existía, porque eso está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, se llevaban trámites de rectificación de partidas de nacimiento cuando la partida de nacimiento tenía errores u omisiones. Bueno, entonces muy brevemente, algunos artículos de los más importantes del Registro Nacional de las Personas, que es la institución que vino a sustituir a los registros civiles que estaban a cargo de las municipalidades del país. El Registro Nacional de las Personas, según su artículo 1, establece que es una persona jurídica autónoma de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones. En su artículo 2 dice que los objetivos del RENAP es organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales. Yo siempre insisto esto, personas, existimos dentro de un estado, dos tipos de personas individuales y personas colectivas, o personas jurídicas individuales y personas jurídicas colectivas. El Registro Nacional de las Personas las denomina personas naturales, como que el término natural es ya más moderno y decir, bueno, por ejemplo, una persona jurídica no puede ser natural. Natural es que surge de la naturaleza y nosotros, que somos seres vivos, surgimos de la naturaleza. Hacía este paréntesis porque la ley del RENAP nos identifica a nosotros, las personas individuales, como personas naturales. Dice además que inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del DPI. Para tal fin implementará y desarrollará estrategias, técnicas y procedimientos. Ya yéndonos al artículo 31 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, dice que dentro de las dependencias del Registro Nacional de las Personas está el que se denomina Registro Central de las Personas, que es la dependencia encargada de centralizar la información relativa a hechos y actos inscritos en los registros civiles de las personas. Entendamos esto, hay registros civiles y registro central. Registro central es la institución a nivel nacional y los registros civiles son los que están en cada municipio, como lo tenía organizado anteriormente el Código Municipal y el Código Civil. Los registros civiles de las personas, organización, mantenimiento del archivo central, etc. Entonces, este registro central de las personas es el que aglutina y organiza a los registros civiles de las personas. Dice que también este artículo 31, que el registro central de las personas tendrá a su cargo los registros civiles de las personas que establezca el directorio del RENAP en todos los municipios de la República, así como los adscritos a las oficinas consulares y el registro de ciudadanos. Estará a cargo del registrador central de las personas, que es un funcionario que goza de fe pública, porque recuérdense que es un registrador. Y hablando propiamente de los registros civiles de las personas, los que constan en cada municipio de los que se encuentra dividido el territorio nacional, el 33 de la Ley del Registro Nacional de las Personas dice que los registros civiles de las personas son las dependencias adscritas al Registro Central de las Personas, encargadas de inscribir los hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación de las personas naturales en toda la República y observa las disposiciones que la presente ley y su reglamento disponen. Estas dependencias estarán a cargo de un registrador civil de las personas, quien goza de fe pública.
por supuesto, es un registrador. Registro civil de las personas en el artículo 67 de la ley del RENAP. El registro civil de las personas es público y en él se inscriben los hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación personal de las personas naturales. El reglamento de inscripción determinará lo concerniente al respecto. Como RENAP es una institución autónoma, tiene facultades legislativas reglamentarias, o sea, RENAP puede crear sus reglamentos para regirse, ¿verdad? Eso no lo puede hacer otro tipo de institución, mucho menos las centralizadas. Esto es una facultad de las descentralizadas y las autónomas. El artículo 68 de la ley del RENAP habla de la obligatoriedad de las inscripciones y dice al respecto, las inscripciones de los hechos y actos del estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación de las personas naturales, así como sus modificaciones, son obligatorias ante el registro civil de las personas. Es imprescriptible e irrenunciable el derecho a solicitar que se inscriban tales hechos y actos. Las inscripciones ante los registros civiles de las personas son totalmente gratuitas y se efectúan dentro del plazo legal. Pregunto a las personas que todavía no se han dormido. Por ejemplo, cuando una persona nace, pues lo primero que se hace es inscribirla en el registro civil del Registro Nacional de las Personas de la localidad, pues. ¿Qué otros actos? Porque acá habla estado civil, capacidad civil y datos de identificación de las personas naturales. ¿Qué otros actos se pueden inscribir en el registro civil de las personas? Pregunto. ¿El matrimonio? El matrimonio que tiene que ver con el estado civil, ¿es correcto? ¿La defunción también, licenciado? Sí, es correcto. ¿Qué me pueden decir de El la divorcio capacidad también civil? aplicaría. ¿Cuál? El divorcio. Es correcto, sí, porque es la finalización del vínculo matrimonial, es correcto. Por ejemplo, ¿se recuerdan que hemos hablado de otros trámites de jurisdicción voluntaria que se inscriben en el RENAP? Mencióneme alguno de ellos. ¿El cambio de nombre? Sí, es correcto. Identificación de personas, licenciado. Sí. ¿Otro? La unión de hecho. Sí, aunque ese no es un trámite de jurisdicción voluntaria, pero sí se inscribe la unión de hecho. Es correcto. La identificación de tercero. Hay la mayoría de trámites en relación a los elementos del Estado, pues el Estado se integra por tres grandes pilares, que es el territorio y que son la población dentro de determinado territorio. Y el tercer elemento, pues viene siendo el ordenamiento jurídico o el derecho o el gobierno, la administración pública. Pero lo más importante dentro de un Estado de Derecho es el territorio que está delimitado por las fronteras y la población. ¿Pero qué tipo de población? La población humana, la población, las personas naturales, como lo dice la ley del Registro Nacional de las Personas. Entonces, nosotros somos un elemento del Estado. Si el Estado de Guatemala no tuviera población, no sería Estado. Si el Estado de Guatemala no tuviera territorio, no sería Estado. Y si el Estado de Guatemala no tuviera derecho, no sería un Estado de derecho, sería un Estado fallido. Entonces se necesitan esos tres grandes elementos: territorio, población y ordenamiento jurídico, o todo lo relacionado con el ordenamiento, lo que las leyes crean. ¿Qué es lo que crean las leyes? La Constitución, ustedes saben que la Constitución en su parte dogmática lo que hace es regular los derechos que tenemos los ciudadanos. Y la parte orgánica lo que regula son la división del Estado en poderes y su procedimiento para protegerse a sí mismo. La Constitución es la ley superior, luego viene todo el ordenamiento jurídico, y esto lo que regula es
el elemento derecho, que es indispensable dentro de todo Estado. Entonces, por eso es que menciono que la identificación de las personas es de lo más importante, porque, insisto, la persona humana o la persona natural es un elemento fundamental del Estado, que se inscribe en el registro civil de las personas. Eso está regulado en el artículo 70. Y dice que se inscriben los nacimientos, los matrimonios y las uniones de hecho, tal como me lo acaban de mencionar. Las defunciones también lo mencionaron acertadamente. Las resoluciones judiciales que declaran la ausencia y muerte presunta. Se recuerdan que mencionábamos hace un momento aquellos trámites de jurisdicción voluntaria que necesariamente se tienen que inscribir en el registro civil de las personas. Dice también en la literal E, las sentencias que impongan suspensión o pérdida de la patria potestad y las resoluciones que los rehabiliten. F, las resoluciones que declaren, la nulidad e insubsistencia del matrimonio, la unión de hecho, el divorcio, la separación y la reconciliación posterior, los cambios de nombre o las identificaciones de persona, la resolución que se declare la determinación de edad. Esa determinación de edad, pues que también es un trámite de jurisdicción voluntaria, el reconocimiento de hijos, las adopciones, las capitulaciones matrimoniales, las sentencias de filiación, extranjeros domiciliados, la resolución que declare la interdicción transitoria o permanente. Cuando hablábamos de la capacidad, yo les decía, con relación a la capacidad, ¿qué ejemplo me pueden dar? Recuérdense que toda persona tiene capacidad de goce y capacidad de ejercicio que se adquiere con la mayoría de edad, pero hay personas que también pierden esa capacidad. ¿Y quiénes la pierden? Los que son declarados en estado de interdicción, ¿verdad? Esa era una de las respuestas que, pues, una de las respuestas a la pregunta que yo había hecho con relación a la capacidad la que se adquiere y la capacidad que se pierde, porque también se puede perder, insisto. P de papá, la declaración de quiebra y su rehabilitación. Y Q o PQ, los actos que en general modifiquen el estado civil y capacidad civil de las personas naturales. Todas las inscripciones anteriores se anotarán en el registro individual que se creará a cada ciudadano registrado. Miren qué importante todo lo que está regulado en el artículo 70 de la Ley del Registro Nacional de las Personas y definitivamente nuestros procedimientos en la jurisdicción voluntaria, muchos van a ir a converger aquí al registro, el registro de las personas naturales, porque hay registro de personas colectivas. ¿Cuál es ese registro de las personas colectivas? ¿O cuáles son, para no ser muy capcioso? Si el Registro Nacional de las Personas Naturales es el RENAP, en donde se inscriben las personas jurídicas colectivas. ¿Repejo? ¿Repejo? ¿Es correcto? Como por ejemplo, ¿cuál? Las iglesias. Las iglesias evangélicas, ¿es correcto? ¿Las asociaciones? Las asociaciones, las fundaciones, las sociedades mercantiles, ¿dónde se inscriben? Registro mercantil. ¿Es correcto? Las policías privadas. En gobernación, licenciado. Correcto. Entonces nos damos cuenta, el Registro Nacional de las Personas es para personas individuales. El trámite de jurisdicción voluntaria es para personas individuales. Y hablando de personas colectivas, ahí pues ya nos vamos a otra rama del derecho, que es derecho registral, derecho mercantil, derecho administrativo y otras ramas del derecho. Pero acá estamos y principalmente nos inspira este artículo 70 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, porque todo esto se refiere a personas naturales, personas individuales, personas humanas,
como ustedes y como yo. Algunos no tan humanos dirían, pero pues sí somos humanos. Registro Nacional de las Personas, inscripción de nacimientos en el artículo 71. Las inscripciones de nacimiento deberán efectuarse dentro de los 60 días siguientes al alumbramiento y se podrán registrar en el lugar donde haya acaecido el nacimiento. Se podrá, dice, o en el lugar donde tengan asentada su residencia los padres o las personas que ejerzan la patria potestad. Las demás inscripciones relativas al estado civil, capacidad civil, así como las certificaciones derivadas de lo mismo podrán efectuarse en cualquiera de los registros civiles de las personas a nivel nacional. Fíjense que hablando de los registros civiles, cuando estaban a cargo de las municipalidades, no me vayan a considerar tan viejito, pero pues yo sí viví ambas etapas, antes del RENAP y después del RENAP. Pero yo recuerdo pues que cuando nosotros necesitábamos, por ejemplo, sacar una certificación de nacimiento de una persona que nació en el municipio de San Luis Petén, había que ir a la municipalidad de San Luis Petén, al registro civil, a solicitar la certificación de nacimiento. Cuando, por ejemplo, se celebraba un matrimonio civil, teníamos que dar 2 tipos de aviso. Ahora solamente se da uno, se da el aviso circunstanciado al Registro Nacional de las Personas, pero anteriormente a la creación de la ley del Registro Nacional de las Personas, se daba el aviso circunstanciado en el registro civil de la municipalidad de donde se había celebrado el matrimonio. Por ejemplo, si lo había celebrado en la ciudad capital, pues me quedaba fácil porque el aviso circunstanciado lo daba al registro civil de la municipalidad de Guatemala. Igual si lo había celebrado en Misco o si lo había celebrado en Villanueva o en Amatitlán. Pero el problema era que tenía que mandar un aviso al registro de cédulas y al registro del nacimiento de los contrayentes. Resulta que uno de los contrayentes había nacido en Chiquimula y el otro había nacido en San Marcos. Teníamos que mandar los avisos a los registros civiles de nacimiento, donde estaban inscritos los nacimientos de estas personas. Todo eso se vino acertadamente, por supuesto. En ese tiempo tampoco teníamos internet como ahora que yo puedo solicitar en línea una certificación de nacimiento de una persona que su nacimiento quedó inscrito en Huehuetenango. Y perfectamente en cuestión de minutos yo obtengo una certificación de partida de nacimiento o de defunción o de matrimonio. El RENAP me la tramita en línea. Pues eso en su momento, hace algunos años, no muy lejanos, pues no era posible. Bueno, entonces ya por ese proceso es que mi papá se murió soltero y mi mamá casada. Sí, pues ¿cómo se llama? El notario ya no mandó el aviso. No notificaban, al exacto. Sí. Fíjense que como nos decía el licenciado Ricardo Alvarado Sandoval, que fue mi profesor de Derecho Notariado 3 y 4, que le guardo mucho, con un recuerdo muy, muy cariñoso a Ricardito. Él decía, bueno, no se dediquen a casamenteros, decía, porque el matrimonio civil no se puede cobrar bien, nos recomendaba él. ¿Por qué decía? Porque o se lo hacen a un cuate o a un familiar normalmente. Entonces el cuate le decía, no, es pura lata, ¿por qué me vas a cobrar tanto? Y el familiar no digamos. Entonces decía, no se dediquen, no se hagan fama de casamenteros, decía. Pero el problema que sucedía en esa época es que el celebrar un matrimonio civil llevaba ese compromiso tan difícil. Uno decía, ¿cuánto me cobra Lick por casarnos? Bueno, depende, si me invitan a la cena y a los traguitos, pues les cobro menos. Pero no, es broma, pero depende, ¿va? Pero el problema es que uno, lo primero que tenía que averiguar era de dónde eran los contrayentes, porque en las obligaciones posteriores que le correspondían al notario era enviar los avisos a los registros civiles de las municipalidades correspondientes. Entonces el aviso circunstanciado del matrimonio no era tan complicado, porque a menos que, por ejemplo, a mí me hubieran dicho, mire, Lick, necesito que me haga el casamiento, pero quiero que lo vaya a hacer allá a Monterrico.
basta, yo me voy a Monterrico, lo celebro allá, pero tenía que haber dejado de una vez el aviso para que alguien me hiciera favor de llevarlo ahí a la municipalidad de Tacisco, porque de lo contrario se complicaba. Y entonces en la práctica lo que sucedía en esa época, y es probable lo que le haya pasado al papá de la compañera que nos acaba de comentar, es que el notario lo que hacía en la práctica era decía, mire, aquí está el aviso, yo se lo dejo a usted y me hace favor de llevarlo a la MUNI. Pero ya las personas particulares a veces lo llevaban, a veces no, a veces por descuido, a veces por desconocimiento o a veces con hecho pensado. Y no estoy diciendo que su papá quería quedarse soltero, no vaya a pensar que estoy diciendo eso, pero sí en la práctica habían personas que pues, de alguna manera les interesaba que no apareciera en su cédula que estaba casado. Aunque el procedimiento que se hacía en aquella época también es que las cédulas como eran de papel, eran cartillas, ¿va? De papel, entonces el notario lo que hacía es que hacía una razón en las hojas que tenía al final la cédula de vecindad y ahí ponía razón. El día de hoy celebré el matrimonio civil del titular de la presente cédula con la señorita fulana de tal. Conste Guatemala, tanto de tanto, la firma y sello del notario. Entonces, en esas páginas al final, las cédulas eran como ver los pasaportes actualmente, que tienen hojas donde se ponen todos los sellos, pues así eran las cédulas y entonces ahí se ponían las razones de la celebración del matrimonio. Todo eso ha sido superado, afortunadamente, para certeza jurídica, porque los registros lo que deben de dar es certeza jurídica. Todavía estamos atrasados en muchas cosas, pero también hemos avanzado bastante. El artículo 73 de la ley en mención dice solicitud de inscripción. La solicitud de inscripción de nacimiento de menores de edad deberá efectuarse por ambos padres. A falta de uno de ellos, tratándose de madre soltera, la inscripción se efectuará por este. En caso de orfandad, desconocimiento de los padres o abandono, la inscripción de nacimiento la podrá solicitar los ascendientes del menor, sus hermanos mayores de edad o el Procurador General de la Nación. Recuérdense que el Procurador General de la Nación también representa a los menores y a los incapacitados y a los ausentes. Ya finalmente, artículo 77, mayores de 18 años, las personas naturales mayores de 18 años que no se hayan inscrito. Eso se recuerdan que hablábamos al principio de los trámites en jurisdicción voluntaria. Omisión de inscripción y rectificación. Pues este es caso de omisión. Las personas naturales mayores de 18 años que no se hayan inscrito podrán solicitar dicha inscripción observando las reglas en lo que fuera aplicable el artículo 76 literal de la ley y otros requisitos que las leyes y reglamentos establezcan. Inscripción por los padres, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la inscripción de nacimiento de las personas naturales mayores de 18 años no inscritas podrán ser solicitadas por ambos padres o por uno de ellos y en presencia del registrador civil de las personas. Para esto se necesita un trámite de jurisdicción voluntaria de asiento extemporáneo de partida de nacimiento. El artículo 80 de la ley dice resoluciones judiciales. También las inscripciones de resoluciones judiciales se efectuarán únicamente en caso que éstas se encuentren ejecutoriadas. Para el efecto, los jueces dispondrán bajo su responsabilidad de 15 días a partir de la fecha en que quede ejecutoriada la resolución para trasladar la información al registro civil de las personas. Artículo 81, rectificaciones o adiciones. Ese es el otro trámite. Se efectuarán rectificaciones o adiciones en las inscripciones en virtud de resolución judicial o extrajudicial, la cual deberá ser informada al registro civil de las personas en un plazo no mayor de 15 días de ejecutoriada la misma. Aquí tenemos que muy brevemente hacer las aclaraciones correspondientes o los apartados correspondientes en este pequeño artículo 81. Dice, repito, se efectuarán rectificaciones o adiciones en las inscripciones. Entonces, en este caso entendemos que la inscripción ya existe. Se podrá rectificar un error o adicionar lo que haga falta, porque ahí puede existir una omisión. Por ejemplo, voy a poner el nombre de mi mamita. Mi mamita, sus apellidos era Portillo Calderón, pero pongamos que en mi partida de nacimiento aparecía que únicamente como Portillo y no le aparecía el Calderón. Entonces, esa se necesitaba una
adición. Ahora, si hubiera sido un error, entonces es una rectificación. Me explico con la diferencia entre rectificación o adición. Y la otra parte es que dice, en virtud de resolución judicial por juez o extrajudicial por notario. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que en este artículo 81 está el regulado lo que es el trámite de rectificación o de adición por omisión, ya sea por la vía judicial o por la vía de la jurisdicción voluntaria notarial. Y el 82 dice que las inscripciones registrales se cancelarán cuando se ordene mediante resolución judicial firme o cuando se acompañe a la solicitud de la misma documentos que lo justifiquen y clara y manifiestamente. Plazo de inscripción. Todas las inscripciones de hecho y actos relativos al estado civil y capacidad civil de las personas naturales a que hace referencia a la presente ley se efectuarán dentro del plazo de 30 días de acaecidos unos u otros. Caso contrario, la inscripción se considerará extemporánea. Si en ningún caso se perderá el derecho a la inscripción. Todas las inscripciones que se hagan dentro del plazo de 30 días de efectuar, se efectuarán en forma gratuita. Todas las inscripciones extemporáneas tendrán un costo que será establecido en el reglamento respectivo. Bueno, ya solo para pasar este tema rapidito, ya en la práctica notarial, como que el notario más o menos sabe en qué casos no debe de ser incumplido y en qué casos de repente se puede dar un poquito de relax. Si estamos hablando de obligaciones notariales ante el Archivo General de Protocolos, ahí el notario no tiene justificación de retrasos, de remitir avisos, entiéndase, esto ya estamos hablando de protocolo, apertura protocolo, testimonios especiales, avisos de protocolación de documentos provenientes del extranjero, avisos de testamentos comunes abiertos o donaciones por causa de muerte, avisos trimestrales. Todas estas obligaciones notariales en el Archivo General de Protocolos, si se incumplen, el notario es inhabilitado. Pero, ¿por qué hago esta observación? Porque en el Registro Nacional de las Personas los incumplimientos no provocan inhabilitación. Los incumplimientos lo que provocan es el pago de multas. Y son multas que no son para nada extravagantes u onerosas. Fíjense que también suele pasar que a veces el registro o no inscribió o a veces los avisos de matrimonio, por ejemplo, se dieron en el registro civil de la municipalidad antes que existiera RENAP y que cuando se trasladaron los libros de los registros civiles al RENAP para su digitalización, pues estos pues ya tenían hojas, porque los libros eran unos grandes libros y las hojas muchas veces ya estaban comidas por las polillas o ya se habían deteriorado, o casos más lamentables como por ejemplo en muchos registros civiles donde hubo más cruda el conflicto armado interno, donde se quemaron los registros civiles, entonces todos esos datos de esas personas naturales pues ya no pasaron al RENAP. Entonces resulta que en la práctica suele suceder que a veces le dicen, a mí me ha pasado, fíjese, Lick, que se recuerda, usted me casó hace tantos años. Ah, sí, me acuerdo. Fíjese que no me aparece mi inscripción. No puede ser, ¿va? Yo normalmente, pues, recuérdense que una de las obligaciones notariales, bueno, eso tal vez ustedes no lo han visto, pero dentro de las obligaciones notariales dentro del protocolo es protocolizar las actas de matrimonio. Entonces, es como perdurar la seguridad jurídica de un acta de matrimonio. Entonces, yo normalmente en todas mis actas de matrimonio, de las que he celebrado durante mi ejercicio profesional notarial, yo las tengo. Entonces, lo primero que hago es, miren, ¿qué año la casé? En tal año. Okay, entonces ya busco según mi índice y sí, aquí está. Y aquí están los avisos dentro de los atestados. Pero muchas veces me ha tocado tener que acudir al Registro Nacional de las Personas a actualizar ese aviso circunstanciado.
resulta que en el registro civil o no lo pasaron o RENAP no lo digitalizó. Y también se ha dado en la práctica que el registro civil lo remitió al RENAP y RENAP lo digitalizó mal. González era con Z y le puso González con S, entonces hay que hacer una rectificación de partida de nacimiento, etc. O sea, miren, las vicisitudes existen, los inconvenientes, los problemas de inscripciones existen, y entonces no queda más que las personas tienen que acudir con los notarios para pues hacer estos trámites. Ya para finalizar, quisiera aclararles también que el Registro Nacional de las Personas, y no es propaganda, pero es importante que lo sepamos, el Registro Nacional de las Personas tiene su propio departamento de ayuda social para las personas que tienen este tipo de inconvenientes, que no pueden pagar los honorarios de un profesional del derecho. Entonces, el Registro Nacional de las Personas les proporciona este servicio gratuito para efecto, porque también en alguna época, pues algunos profesionales del derecho, pues desconsideradamente pues, se aprovechaban de las personas, ¿verdad? Y imagínense que el error es del registro civil, entiéndase el registro civil que existía en las municipalidades o del Registro Nacional de las Personas, ¿qué culpa tiene el usuario? Pero en todo caso, no se le puede solventar o corregir la rectificación si no es a requerimiento de parte. Recuérdense que uno de los principios de la jurisdicción voluntaria es que es a requerimiento de parte. O sea, no se puede la institución de oficio hacer una rectificación, por ejemplo. Entonces, el que el usuario tenga que hacer su trámite de rectificación y tenga que acudir con un profesional del derecho, pues conlleva gasto el pago de honorarios, etcétera, que para muchas personas, pues, de escasos recursos, pues, no, es muy difícil poder hacerlo. Entonces, pues, el RENAP, pues, tiene ese servicio gratuito. Bueno, ya para el asiento y rectificación de partidas está exclusivamente en un solo artículo. Y como ustedes se podrán dar cuenta en el epígrafe, ahí lo resume. Dice solicitud y trámite. En un solo artículo está regulado lo que es inscripción y rectificación de partidas de nacimiento. Dice la norma, en caso de haberse omitido alguna partida, o sea, no se inscribió, o constancia esencial en los registros civiles, el juez de primera instancia, en vista de las pruebas que se presenten, de las que de oficio se recabe y previa audiencia al Ministerio Público, entiéndase, Procuraduría General de la Nación, resolverá que se repare la omisión o se haga la rectificación correspondiente, mandando aplicar las sanciones que establece el Código Civil si fuera el caso. Solicitud y trámite. El Código Procesal Civil y Mercantil aquí lo establece en el artículo 443, que es el mismo resumido que hace el notario. Requerimiento, recepción de medios de prueba y corrección. Aquí dice que se le dará audiencia a la entidad del Estado, que es la que le da certeza jurídica a los trámites del notario. A la larga es como que la Procuraduría General de la Nación, eso ya lo hemos platicado, es como quien revisa y garantiza la legalidad y la eficacia del trámite del notario. Y ojo con lo que voy a decir, no es que la Procuraduría General de la Nación ponga en duda de la capacidad y la fe pública que el Estado le otorgó al notario. No es eso, sino que tiene que ser una autoridad nominadora la que pues revise que todo está bien hecho, que todo está en forma correcta. Por eso es que la mayoría de trámites en la jurisdicción voluntaria tienen que pasar por Procuraduría General de la Nación. ¿Y qué pasa cuando Procuraduría General de la Nación imprueba el trámite? ¿Qué sucede? Pregunto. Licenciado, pone un previo. Sí, pone previo, pero digamos, cuando pone previo es para que uno corrija el error de fondo o de forma, pero como yo dije, se opone. Porque ese es, digamos,
poner previo es una de las probabilidades de la actuación de Procuraduría General de la Nación. Podría suspender el trámite para que se corrija, pero mi pregunta fue cuando se opone y dice, no va, es dictamen desfavorable. Licenciado, ya no puede seguir conociendo en jurisdicción voluntaria, sino que tiene que pasarse a otra vía porque ya hay conflicto, ¿no? Parcialmente Jurisdicción judicial. buena su respuesta. ¿Qué manda? El último que había hablado. Por la vía sí, tendría que irse por la vía judicial. ¿En qué trámite? Jurisdicción voluntaria. Por la vía Es correcto. judicial, sí, por un juez. Es correcto. Esa es la respuesta correcta. O sea, es siempre en jurisdicción voluntaria. No es que cambie la vía de la jurisdicción voluntaria. Solo cambia de la extrajudicial a la judicial. Cuando se hace por la vía notarial y Procuraduría General de la Nación emite dictamen desfavorable, tiene que trasladarse obligatoriamente a la vía jurisdiccional. En el examen del primer examen parcial, yo hacía una pregunta, no me recuerdo en cuál de las series, pero decía, bueno, una de las preguntas que hacía decía, ¿por qué el dictamen de la Procuraduría General de la Nación es vinculante? Y los dictámenes vinculantes son cuando son de cumplimiento obligatorio. Cuando son no vinculantes, entonces no son de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, en la ley de lo contencioso administrativo, en el artículo 4, habla que los dictámenes dentro de la administración pública no son vinculantes, resalto. Y eso significa que solo sirven como una asesoría para el funcionario, pero al final el funcionario es el que toma la decisión. Pero cuando es Procuraduría General de la Nación, esos dictámenes sí son vinculantes, son de cumplimiento obligatorio. Ahora, la otra pregunta era siempre de Procuraduría. Bueno, una es la que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que cuando Procuraduría emite un dictamen desfavorable, pues se tiene que ir a la jurisdicción voluntaria, pero en la vía judicial. No recuerdo qué otro, les iba a hablar de otra pregunta de PGN. ¿De la Procuraduría General de la Nación en la jurisdicción voluntaria notarial? Sí, esa es de garantizar la eficacia jurídica, ¿verdad? La certeza jurídica. Es correcto. Sí, pero hubo varias que hacía de ese. De hecho, en las respuestas variables que tenía varias opciones decía, no, de falso verdadero era, donde yo pongo, cuando se termina un trámite de la jurisdicción voluntaria extrajudicial o notarial, se remite tenía varias opciones, Procuraduría General de la Nación para su ¿Guste que se archivo. lo lea? Sí. Finalizado un proceso en la vía de jurisdicción voluntaria notarial, deberá ser remitido por el notario al registro de procesos sucesorios, institución que dispondrá la forma en que se archive. Aparte de esa, había otra ley de la Procuraduría que decía, cuando la opinión de la Procuraduría General de la Nación fuera adversa, el notario, previa notificación a los interesados, deberá enviar el expediente al tribunal competente para su resolución. Eso era falso y verdadero. Correcto. No, sí, la anterior a esta es donde yo ponía esa pregunta capciosa y decía falso verdadero, pero la respuesta correcta era al Archivo General de Protocolos. El Archivo General de Protocolos es el encargado de recibir ya el proceso y de archivarlo. Y yo ponía como puse otras instituciones, pero era falso, porque la institución que lo hacía era el Archivo General de Protocolos. Eso está regulado en el artículo 7 del 5477. Dice, remisión al Archivo General de Protocolos. Una vez concluido cualquier expediente, el notario deberá enviarlo al Archivo General de Protocolos, institución que dispondrá la forma en que se archive. Pero yo puse como opciones, por ejemplo, el registro de procesos sucesorios, pero el registro no archiva. Y cualquiera de los otros registros, el Registro General de la Propiedad tampoco, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener claro
los trámites y las instituciones, y con el perdón de ustedes, pero pues de eso se trata, pues no es con mala intención o con mala fe, sino que ir teniendo claro que, digamos, cuando se me hable de cuál es la dependencia administrativa encargada de resguardar el archivo de los procesos de la jurisdicción voluntaria extrajudicial o notarial, es el Archivo General de Protocolos. Bueno, ya para finalizar, dice el 5477. Así como el Código Procesal Civil y Mercantil aquí nos habla de los dos procedimientos: asiento extemporáneo por haberse omitido o por no haberse inscrito a la persona, o la rectificación de la partida de nacimiento. Aquí el 5477 ya lo hace en una forma más clara. En el artículo 21 habla de la omisión y rectificación de partidas. En el artículo 22, determinación de edad, que ese pues no es trámite propiamente de lo que estamos viendo. Y 3, omisión y errores en el acta de inscripción. Entonces, la omisión y rectificación de partida, el artículo 21, y omisión y errores en el acta de inscripción, artículo 23, son las que regula la ley reguladora de tramitación notarial para asuntos de jurisdicción voluntaria. Les voy a dar lectura solo al 21 y al 23 en una forma muy puntual. Artículo 21, omisión y rectificación de partidas. En caso de haberse omitido alguna partida o circunstancia esencial en los registros civiles, el interesado podrá acudir ante notario, quien en vista de las pruebas que se le presenten de las que de oficio recabe y previa audiencia al Ministerio Público, resolverá que se repare la omisión o se haga la rectificación correspondiente. Al hablar de omisión, es haber omitido la inscripción, o sea, no se le inscribió, se omitió inscribirlo, o no se le inscribió dentro del término que la ley establece, o sea, se omitió la inscripción. A eso se refiere el término omisión, tanto en el Código Procesal Civil y Mercantil como en el Decreto 5477. Si hubiere alguna sanción que aplicar, esta se determinará por el respectivo registrador civil a fin de que se haga efectiva previamente la inscripción del nuevo asiento. ¿Cuál es la sanción que impone el Registro Nacional de las Personas? ¿Cuál Si es regresamos a No escuché bien. la sanción, porque si usted, ahorita voy a leer la parte conducente del 443 del Código Procesal Civil y Mercantil. Al final dice, mandando aplicar las sanciones que establece el Código Civil, si fuera el caso. Repito, aplicar las sanciones que establece el Código Civil, si fuera el caso. Ahora pasémonos al 5477, en el artículo 21. Al final dice, si hubiere alguna sanción que aplicar, esta será determinada por el respectivo registrador civil, a fin de que se haga efectiva previamente a la inscripción del nuevo asiento. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué sanción se refiere? Multa, licenciado. Es correcto. Muy bien, es la multa. Esa es la sanción, la multa. Lo que pasa es que el Código Civil regulaba, lo relativo a las multas que imponía el registro civil en las respectivas municipalidades. Y ahora el RENAP también impone multa. Si yo presento un aviso extemporáneo, pues pago multa. Si yo presento una inscripción de nacimiento extemporáneo, pago multas. ¿Cuánto dice que tengo tiempo para inscribir un nacimiento? Lo leímos anteriormente. 30 días. 30 días. Vamos a regresar. Todas las inscripciones que se hagan en plazo de 30 días se efectuarán en forma gratuita. Todas las inscripciones extemporáneas tendrán un costo que será establecido en el reglamento respectivo.
Inscripción de nacimiento. Las inscripciones de nacimiento deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes al alumbramiento y se podrán registrar en el lugar donde se haya acaecido el nacimiento. Entonces, si se inscribe posteriormente a los plazos regulados en la ley, la sanción que establecía el Código Civil en su momento, como lo establece la Ley del Registro Nacional de las Personas en la actualidad, es multa. Y el otro, omisión y errores en el acta de inscripción, artículo 23 del decreto 5477. ¿Me siguen la lectura? 23. Omisiones y errores en el acta de inscripción. Cuando en el acta respectiva se hubiere incurrido en omisión, error o equivocación que afecte al fondo del acto inscrito, el interesado podrá ocurrir ante notario. ¿Para qué? Con audiencia del registrador y del Ministerio Público, resuelva sobre la procedencia de la rectificación y anotación en la inscripción original. Eso es todo. Entonces, ya nos vamos con dos tipos de trámite. El asiento, la omisión o asiento extemporáneo y la rectificación de partida de nacimiento. El primer trámite es el siguiente: trámite notarial de omisión de la inscripción, asiento extemporáneo o tardío. Como todos, acta notarial de requerimiento, donde el notario es buscado por el requirente porque no se puede actuar de oficio, tiene que ser derogación. Primera resolución que le da trámite al acta de requerimiento y la notificación al requirente de la primera resolución. Declaración testimonial, aquí normalmente cuando es inscripción extemporánea, la ley, tanto el Código Procesal Civil y Mercantil como la ley de jurisdicción voluntaria, establece que se tiene que acreditar que esta persona efectivamente pues nunca se le inscribió, pero que sí les consta que es hijo de fulanito y de fulanita y que nació en tal lugar, y si se acuerdan de la fecha, pues qué bueno, y si no, pues aproximadamente que nació en tal lugar, más o menos en tal fecha, para efectos de demostrar que esa inscripción extemporánea tiene un respaldo. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación y resolución final. Luego esta resolución final se manda a inscribir al RENAP por medio de una certificación. Y al final el expediente se remite al Archivo General de Protocolos. Así en una forma muy puntual porque vamos a ver cada uno de estos instrumentos notariales. Y el segundo trámite es el que se denomina de rectificación de inscripción. Aquí sí se inscribió, aquí ya se inscribió, pero hay errores o hay omisiones. Y aquí de igual manera se inicia el trámite ante notario por medio de un acta notarial de requerimiento. Se emite una resolución de trámite. Luego se notifica al requirente o solicitante o requirentes, porque podrían ser de repente más de uno, se notifica la resolución de trámite. De igual manera que en el procedimiento anterior, se solicita la declaración testimonial de 2 o 3 testigos idóneos. Aquí yo vi un trámite en alguna ocasión donde habían propuesto a un testigo que era menor de la persona que se pretendía inscribir ese era para el trámite anterior, ¿verdad? El de la inscripción u omisión extemporánea. El testigo le tiene que constar los hechos, por supuesto. Entonces yo no voy a pretender poner a un testigo que le conste mi nacimiento cuando él nació después. Cae de su peso que eso no es factible. Pues en este caso, que es una rectificación, la rectificación es por errores u omisiones. Entonces, yo les ponía el caso personal, va a decir, bueno, mi mamá era Portillo Calderón, pero de repente le habían puesto Portillo Cárdenas. Entonces, mi testigo lo que va a decir es, no, la mamá de don Byron era Portillo Calderón, porque era Calderón porque la doña fulanita, la mamá de ella era Calderón, y bueno, y se tendrá que acreditar esos extremos cuando es una rectificación. O que en el caso que les ponía de ejemplo, que solo le hubieran puesto que era Portillo y no le hubieran puesto el Calderón, pues entonces aquí el testigo lo que tendría que decir, mire,
ella era Portillo Calderón, Portillo de su papá, el señor don Jesús Portillo, que había nacido en Totonicapán, y la señora Calderón, que ella era de Quetzaltenango, por darles un ejemplo así muy puntual. Audiencia a RENAP. En el asiento extemporáneo no se pide, no se otorga audiencia a RENAP, pero en el de la rectificación sí se le da audiencia al Registro Nacional de las Personas y, por supuesto, a la Procuraduría General de la Nación. Y al final del trámite se emite una resolución. Algunos de los profesores que nos editaron los libros que utilizamos de jurisdicción voluntaria le denomina también, por ejemplo, el doctor Neri Muñoz lo denomina resolución o auto final. Yo normalmente no le pongo auto porque el auto es una resolución judicial, sino vámonos a la ley del organismo judicial, donde nos dice que las resoluciones judiciales son decretos, autos y sentencias. Y los notarios no podemos emitir sentencias. Entonces, si no emitimos sentencias, ¿por qué si vamos a emitir autos? ¿Verdad? Ahora, resoluciones sí, porque la resolución es resolver una petición. Y entonces se aclara que es una resolución notarial. Cuando vemos el segundo paso, siempre decimos resolución notarial de trámite o primera resolución de trámite. Bueno, y se finaliza con la remisión del expediente al registro de procesos sucesorios. Entonces, hasta ahí llegamos. Tenemos las 8:15. Ok, vamos a ver. Voy a hablar un poquito con relación al trabajo. Yo esto se los voy a mandar por escrito. Dentro de los principios de la jurisdicción voluntaria hay uno que se le denomina de autenticidad y dice que el notario debe firmar y sellar todos los actos dentro del procedimiento del expediente de la jurisdicción voluntaria. Hay otro principio que se le denomina inmediación y dice que el notario debe presidir todos los actos dentro del expediente, o sea, debe participar en el acta de requerimiento, en la resolución de trámite, en el auto definitivo, en la resolución definitiva. Debe existir esa inmediación. ¿Por qué menciono esto? Porque dentro de estos principios lo que trata de garantizar la ley es la certeza jurídica. Y normalmente la certeza jurídica se fundamenta en estos principios. Y esto lo menciono porque yo lo que trato ahora es de decirles, yo les puedo dar instrucciones de palabra, pero ¿qué es lo que me va a dar certeza jurídica a mí y a ustedes? Que lo ponga por escrito. Si lo pongo por escrito, el día de mañana ni ustedes me van a decir, no, Lee, usted no dijo tal cosa, usted dijo que el trabajo iba a costar 30 puntos y ahora está diciendo que 20. La certeza jurídica va a quedar por escrito. Ahí dice 20, 20. Y tampoco la voy a utilizar a mi favor y voy a decir, no, señores, yo les había dicho que 10 costaba el trabajo y ahora no me vengan a inventar que 20. No, pero si aquí está escrito. ¿Por qué menciono esto? Pues porque todos estos principios que nosotros estudiamos, no solo en la jurisdicción voluntaria, sino en el trámite de los procesos, el principio de legalidad, eso es lo que pretende, que todo quede plasmado por escrito y por otros procedimientos para efectos de la certeza jurídica. Pues mencionando esto porque yo les voy a dar a ustedes instrucciones por escrito sobre el trabajo y eso se los voy a mandar inmediatamente porque la idea es que si se van a ir de vacaciones para Semana Santa se lleven por lo menos la idea de que ya tienen un compromiso para entregar un trabajo de zona que va a consistir en lo siguiente. Y aquí le voy a pedir si está conectado Luis Ángel. Sí está conectado Luis Ángel. Gracias, Luis Ángel, por el apoyo de siempre. Voy a dar generalidades y si usted me puede colaborar con profundizar un poquito, Luis Ángel. Entonces, Luis Ángel me hizo favor de organizarse con ustedes para
la creación de grupos de trabajo. Me mencionaba Luis Ángel que existen 15 grupos, se conformaron 15 grupos, 14 de ellos de 5 integrantes, como lo había solicitado la cátedra. Un momentito, José, ahorita le voy a dar la palabra con mucho gusto. De esos 15 grupos, hay 14 de 5 integrantes y hay un 15º grupo que es de 2 integrantes. Si quieren, suspendo aquí, le doy la palabra porque de repente relacionado a esto, José, ¿tiene la palabra? Sí, buenas noches, licenciado. Le comento, yo no tengo grupo aún, le hablé a su auxiliar, pero no me ha agregado a ningún grupo. Entonces, ¿le parece, Luis Ángel, que, José Oliva, que lo inscribamos en él? Ya no, ahorita no podemos tener muchas complacencias, porque si no se nos va a hacer, se nos va a complicar. Y recordemos que, nuevamente retomando mi observación hace un momento, nosotros tenemos que mantener certeza jurídica y por alguna razón usted ahorita me está comunicando eso y no lo estoy regañando para nada, pero le voy a pedir favor que usted se adapte al grupo que le va a asignar Luis Ángel, que va a ser el que tiene 2 integrantes y con usted va a ser 3. Y al final, si quiere, hablamos y profundizamos en esto. Bueno, entonces ahorita vamos a tener 14 grupos de 5 y un grupo de 3 ya con José Oliva. ¿Qué es lo que va a hacer cada grupo? Bueno, para empezar, cada grupo se va a identificar. ¿Cómo se va a identificar? Con un número. Grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3, al 15. ¿Por qué se le puso 1 a determinado grupo? Fue en el orden como se fueron inscribiendo, para tratar de ser justos y democráticos. Y esto va a consistir en que cada grupo se le va a asignar un trámite de jurisdicción voluntaria en la vía extrajudicial. O ya sea que esté basado en el 5477 o en el Código Procesal Civil y Mercantil, pero que lo va a tramitar como notario. Entonces, cada grupo, pensemos como un ejemplo el grupo 1, que no sé los nombres del grupo 1. Entonces, van a elaborar, por ejemplo, un trámite de proceso sucesorio intestado, extrajudicial o notarial. Y entonces, va a realizar su acta de requerimiento y todos los procedimientos que lleva este trámite. Lo va a elaborar por escrito, lo va a entregar dentro de un folder con todos los requisitos, con sus timbres correspondientes, fiscales, notariales, los avisos, los edictos, lo que haya necesidad de hacer. El grupo número 2, por darles un ejemplo, que va a ser un trámite de cambio de nombre. Entonces, se va a hacer el mismo procedimiento. Por supuesto que si nos vamos a la equidad, van a haber trabajos que son más fáciles que otros, que son trámites más cortos que otros, pero a la larga, a todos nos va a servir conocer tanto de los trámites cortos como de los trámites medianos, como de los trámites más largos. Ahora, va a haber grupos que les va a tocar probablemente el proceso sucesorio intestado y el proceso sucesorio testamentario son los más largos. Pero si a mí me tocara escoger, yo escogería uno de esos. ¿Saben por qué? Porque es el más difícil. Y si yo lo voy a trabajar, lo voy a aprender mejor. Y no es que les quiera vender la idea de que al que le toque esos trabajos, pues que lo acepte con satisfacción, porque miren, aquí el objetivo no es perjudicar a nadie, aquí el objetivo es que todos aprendamos. Entonces, y se va a hacer de una manera equitativa. Luis Ángel es testigo que yo no le he preguntado el nombre de ninguno de los integrantes del grupo, ni él sabe tampoco qué trabajo le voy a dar al grupo 1, qué trabajo le voy a dar al grupo 2, o sea, y eso, como le repito, Luis Ángel me está escuchando, existe tal armonía que para ser justos, ni él me ha dado los nombres, ni yo le he dado los trabajos que va a hacer determinado grupo, porque eso se podría pensar, mira vos, Luis Ángel, poneme en el grupo 5 porque a ese le va a tocar tal expediente.
No se va a hacer de esa manera. Yo no conozco la información que Luis Ángel tiene, que es la distribución de los grupos, ni él conoce la asignación de cada trabajo que se le va a dar a cada grupo. Y ya para finalizar, porque nos quedan 5 o 7 minutos, el contenido yo se los voy a mandar por escrito, certeza jurídica. La entrega de los trabajos va a ser el día del examen segundo parcial, que para ustedes va a ser entre la última semana del mes de abril, o sea, estamos hablando dentro de un mes. Como notariado, en la práctica de nuestra facultad, en el séptimo, octavo, noveno y décimo, siempre a notariado se le pone de último en el orden de los exámenes, salvo algo de fuerza mayor, siempre a notariado lo dejan de último. Dicen que porque es más difícil, pero no es cierto. Ustedes saben que no es el más difícil, pero siempre lo dejan de último. Entonces, haciendo revisión del calendario, a ustedes les tocaría la semana última del mes de abril, que serían los días, ya sea lunes 27, martes 28, miércoles 29, jueves 30, o aún el 1 de mayo es esa suerte. Bueno, entonces, la última semana del mes de abril les va a tocar a ustedes su examen segundo parcial. En esa fecha me van a hacer entrega por escrito en folder de su respectivo trabajo por grupo. Cada grupo tiene un coordinador. Y luego, para complementar el punteo, porque van a ser 20 puntos, los que ustedes van a tener en sus manos, van a hacer una pequeña exposición de su trabajo. Como no tenemos mucho tiempo, porque ya revisamos detenidamente el calendario, probablemente solo vamos a tener una semana de clases en el mes de mayo, porque luego ya vienen los finales. O sea que venimos así a carreras forzadas. Entonces, vamos a hacer una exposición de 10 minutos por grupo. Y tal vez esto lo vamos a profundizar más detenidamente en la siguiente sesión. Pero, por ejemplo, a mí me tocó a mi grupo de 5. Entonces, vamos a presentarnos. Primero vamos a presentar el trabajo por escrito el día del examen segundo parcial. Y la primera semana de mayo, o sea, cuando ya terminemos los exámenes de los segundos parciales, nos va a tocar una exposición en el orden de los grupos de 10 minutos. Nosotros somos el grupo 1, los integrantes somos esta persona, somos 5. Y les vamos a hablar muy brevemente. El proceso sucesorio intestado extrajudicial es un trámite muy común en la jurisdicción voluntaria, está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, en los artículos de tal al tal. Pero también está regulado en el procedimiento en tal disposición legal. El trámite en forma general consiste en lo siguiente. Como no nos va a dar tiempo para que entremos a redactar instrumentos notariales en esa exposición, vamos a hablar, así como se los mencioné el día de hoy, cuáles son los trámites. Se inicia con un acta notarial de requerimiento, se emite una resolución de trámite, de repente tocar puntos torales del acta de requerimiento o puntos torales de la resolución. La cátedra se reserva el derecho a aquellos grupos que a mi criterio, no haya llenado las expectativas. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor su exposición fue limitada, tal vez no fue lo idóneo. Entonces, me reservo el derecho de hacerle alguna pregunta. Decirle, mire, ¿por qué se hace me di cuenta que usted no le puso tal requisito. ¿Por qué no lo puso? Preguntas relacionadas con el expediente. El tiempo es limitado, 10 minutos, y vamos a tratar de terminarlo en 2 sesiones, de 8 grupos en la primera sesión y de 7 grupos la siguiente. Todo esto que les estoy diciendo en una forma muy rápida, lo voy a poner por escrito, lo mejor posible, detallado y claro posible para que no haya confusión. Ahorita solamente es
para que tengan la idea. Luis Ángel, por favor, si me puede apoyar en algo que se me haya pasado. Buenas noches, licenciado. Compañeros, buenas noches. Sí, gracias, licenciado. Solo quería hacer mención a una interrogante que mencionó el compañero José Oliva. Justamente él es uno de los 2 integrantes que tiene el grupo 14. Como tenemos el listado en sucio, ¿verdad, Lick? Ya fue agregado en ese listado. También hay otra persona que me escribió de último, pero con ella la complementé en un grupo que le hacía falta un integrante, entonces ella va a quedar integrada en un grupo que hasta de 4 personas, que con ella serían 5 integrantes. Ahora le comento que en este momento me están escribiendo otras personas que de pronto no tenían esa información de los grupos, entonces yo considero que sí se va a poder llenar el grupo 15, ¿verdad, Lick? De 5 integrantes. Ahora, con lo que mencionó el licenciado sobre las fechas, solo resaltarle que con el tema de la fecha de entrega del trabajo, que va a ser para que todos tomen en cuenta, se va a entregar el día del examen, que sería el trabajo. No obstante, la exposición de cada grupo se va a realizar de manera tentativa el 4 y 6 de mayo, que se va a dejar, como el licenciado muy bien dijo, por escrito. Ya sea si se nos vaya a llegar esa semana de manera virtual o de manera presencial, se va a poder realizar en ese día en la modalidad en que estemos, ¿verdad? Otra situación, si ustedes llegaran a tener alguna otra duda con respecto a las instrucciones que el licenciado llegara a darnos con respecto a la distribución de trabajos, tenemos nosotros a los coordinadores en comunicación por medio de un grupo para que ellos puedan hacer llegar las preguntas y que de una manera ordenada se les pueda hacer, pues, se les pueda dar una solución o una explicación un poco más profunda para que pues todos estemos en una sintonía clara. Yo lo que les recomendaría, compañeros, y me permito con el licenciado poderles hacer esta recomendación, es de que si puedan los 5 integrantes prepararse lo mejor posible en el tema de la exposición, puesto que como todos muy bien sabemos es que tenemos que vendernos, compañeros, como futuros abogados, tratar de la manera de llevar una exposición lo mejor productivo posible, ya que como muy bien dijo el licenciado, se va a tomar en cuenta algunas preguntas si de pronto la exposición no llenó tanto las expectativas que teníamos como para esta parte, ¿verdad? También quiero complementar en el tema del trabajo, el trabajo escrito que se va a llevar. El licenciado mencionó la parte práctica que va a ser por medio de los memoriales, pero les quiero también hacer mención que en esta parte práctica se va a llevar una parte teórica donde se va a profundizar, no tanto, pero sí en el proceso que se llevará a cabo, como una breve introducción sobre el tema que les va a tocar, por ejemplo, sea la ausencia, desarrollar de manera teórico este punto y pues finalizar la teoría e iniciar con la práctica. Considero que no es tanto que puedan presentar un expediente de 80 páginas porque sería de manera exagerada, pero sí sintetizar lo más posible a modo que el trabajo sea lo más productivo posible. Yo creo que el licenciado estaría de acuerdo conmigo que no estamos esperando un trabajo de 120 páginas, pero sí un trabajo que sea lo más puntual posible, ¿verdad? Solamente el licenciado, y como le mencionaba, tenemos ahí el contacto de todos los coordinadores en un solo grupo para que también se les pueda hacer llegar la información de manera directa a ellos, ¿verdad? Únicamente, Lick. Gracias, Luis Ángel. Sí, probablemente ahorita los pudimos aturdir probablemente con información, pero estoy seguro que cuando ya se los ponga así aclarado en una exposición escrita, ya se van a poder disipar todas esas inquietudes. Y no obstante ello, queda abierta la propuesta que decía Luis Ángel de que cualquier duda, por favor, no duden en comunicarse, ya sea por medio de su coordinador, y si por alguna razón el coordinador no lo hizo o no lo lograron contactar, pues tampoco les estoy dando el derecho de que se puedan ustedes comunicar conmigo o por medio de Luis Ángel. Fíjense que solo ya para finalizar les quería dar un ejemplo. Por ejemplo, ayer examiné a
5 compañeros que tenían pendiente su examen del primer parcial. Y mientras estaban examinando, pues me puse a revisar el chat que amablemente Luis Ángel creó de WhatsApp. Y había una compañera que me había escrito desde hacía varios días. Y hasta ahí me disculpé y le dije, perdone que no había leído su pregunta, y le contesté. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a veces sucede. Yo, la verdad es que en mi actuar diario tengo muchos compromisos. Entonces, no siempre tengo el tiempo de revisar los mensajes de WhatsApp. Entonces, eso es lo que quisiera que no fuera a suceder. Que, por ejemplo, usted me escriba alguna consulta, yo no la lea involuntariamente y que usted pueda pensar que yo no le quise responder. Entonces, para evitar eso, pues utilicemos los canales. Primero, su coordinador. Si falla el coordinador, pues entonces hágalo directo, ya sea por medio de Luis Ángel o directo conmigo. La idea es que usted no se sienta limitado a poder plantear su inquietud, sus observaciones o lo que usted considere conveniente, ¿verdad? Entonces, eso sería en términos generales. No sé si alguien quisiera, si quieren preguntas de lo del trámite, pues tal vez creo que no necesariamente es el momento. Pero si alguien quisiera plantear alguna inquietud, pues por favor puede hacerlo. Solo, licenciado, buenas noches. Es una consulta. ¿Cuánto es el punteo del trabajo? Perdone. 20. Muy bien, gracias. Ok, 20 que se va a dividir. La ponderación yo se las voy a dar también. ¿Cuánto el trabajo escrito y cuánto la exposición? Por eso es que, como decía acertadamente Luis Ángel, no podemos descartar de decir, voy a hacer un mal trabajo escrito. No, hagámoslo lo mejor posible. Todo lo que hagamos en la vida, tratemos de hacerlo lo mejor posible. Y la exposición también, preparémonos. Yo creo que a muchos no nos gusta, bueno, a mí sí me gusta, pues, pero a algunos no nos gusta exponer en público. Tenemos el miedo escénico porque toda la vida, desde que estamos en parvulitos hasta la actualidad, toda la vida hemos recibido clases donde el profesor habla y el alumno que se queda callado. Y los que participan son pocos. Entonces, tenemos que romper ese miedo escénico y enfrentarnos, porque cuando ustedes ejerzan su profesión de abogado y de notario, van a tener que hablar y venderse, como decía el término que utilizaba Luis Ángel. Sí, hay que venderse positivamente en su presentación, en su léxico jurídico, en el tono de voz, en su presencia, positiva o negativamente, ¿verdad? Entonces, perdamos el miedo. Ustedes ya van casi por culminar el pensum, y entonces todos aquellos mitos o aquellos miedos que podamos tener, hay que irlos superando. Bueno, yo les agradezco mucho la atención prestada el día de hoy, la tolerancia. Les ofrezco tener ya sus notas a más tardar mañana o el día viernes, que es la fecha límite, y que pues sean satisfactorias. Y a alguien pues tal vez no es muy satisfactoria su nota, pues todavía hay tiempo de enmendar y de que pues esto se pueda recuperar si es que no nos fue muy bien en el primer examen, ¿verdad? Entonces, les deseo lo mejor, pasen feliz noche.